Mauricio Ramírez Villegas es actualmente representante y coordinador residente de Naciones Unidas en República Dominicana. Cuenta con 26 años de experiencia en el PNUD y posee un profundo conocimiento sobre la asistencia técnica de Naciones Unidas en países de renta media, situaciones de emergencia, crisis humanitaria, conflicto y posconflicto. Asimismo, tiene extensa experiencia de trabajo profesional a nivel de país en la promoción del desarrollo humano, económico, social y ambiental en la región, incluyendo Colombia, República Dominicana, Guatemala, México y Bolivia. Le distinguen sus habilidades para la movilización de recursos y la construcción de alianzas estratégicas con la comunidad internacional, instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y sector empresarial, así como comprobada capacidad para liderar equipos de trabajo para la cooperación interagencial y el cambio organizacional. Ramírez Villegas es ingeniero civil graduado en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con estudios de ingeniería geotécnica en el Georgia Institute of Technology de Estados Unidos. Tiene una especialización en estudios de impacto ambiental en la Universidad de los Andes de Colombia y un máster en economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Recibamos esta noche, en Conexión RCE, a Mauricio Ramírez Villegas. Buenas noches, señor Mauricio Ramírez Villegas. Lo vimos que estaba conectado hace un momentito. Le damos cordialmente la bienvenida a nuestro programa. Gracias, Félix. Un placer estar con ustedes esta noche. Un poco lo que queríamos agradecerle inicialmente que haya aceptado nuestra invitación de participar en Conexión RC. Este es un espacio que buscamos promover las buenas prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad de las empresas y de las organizaciones. Así que le agradecemos que esté con nosotros en este momento. Muchas gracias, Félix. Y queríamos ver, usted ya veo que tiene menos de un año en República Dominicana y nos gustaría saber, inicialmente, para un poco introducirnos, cómo le ha ido en esta adaptación al país, cómo ha sido. Ya lo vimos que en la foto que íbamos a compartir, lo vimos que montó bicicleta, así que parece que le ha ido. Sí, Félix, la verdad es que, bueno, primero llegué en septiembre, llegué a principios de septiembre del año pasado a República Dominicana, pero es mi segunda ocasión de trabajo aquí en República Dominicana. Yo tuve la oportunidad de trabajar entre el 2008 y el 2011 como representante adjunto del PNUD y también representante de la FAO durante un año en esa misma época, y luego salí del país para Guatemala, luego México, luego Bolivia, y ahora estoy retornando aquí al país. Y para mí es una gran oportunidad y una gran ventaja también, el hecho de conocer ya el país, el hecho de haberlo conocido profundamente, conocer sus fortalezas, conocer los desafíos que tiene el país como una isla también, una isla vulnerable al cambio climático, etcétera. Para mí es una gran ventaja tener la posibilidad de volver a República Dominicana y estoy muy contento. Qué bueno, muchas gracias. Estamos también muy contentos de que usted también pueda aportar desde su experiencia en otros países y desde también su formación académica en cuanto a temas de ingeniería y medio ambiente. Nos gustaría un poco iniciar la conversación. En esta semana inició una cumbre, creo que fue este martes, la cumbre para celebrar los 20 años del Pacto Global de Naciones Unidas. Y en esa cumbre se hace un llamado a las empresas para que estén alineadas al Pacto Global, tanto en sus estrategias como en sus operaciones, y sobre todo con los 10 principios básicos del Pacto Global, que tienen que ver con derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y corrupción. ¿Usted considera que, para hacer una evaluación tal vez un poco más dedicada solamente a América Latina, que en estos 20 años se ha logrado mucho en que las empresas se puedan alinear a estos 10 principios del Pacto Mundial? Mira, ha habido una evolución en estos últimos años desde su creación, desde el año 2000, cuando Kofi Annan hace un llamado a los empresarios para comprometerse a tener una actividad comercial, productiva, empresarial, con rostro humano,
como lo llamó Kofi Annan en su momento. Y esto ha hecho que poco a poco las empresas vayan integrándose con su voluntad a un cumplimiento de lo que son los 10 principios del Pacto Global. ¿Qué ha ocurrido en realidad? Ha habido países que han desarrollado muchísimo más la red nacional de empresas, como el caso de Brasil, el caso de Argentina, de Colombia, de México, que son países que han tenido un avance muy importante en cuanto a la responsabilidad empresarial, los compromisos y la aceptación de manera voluntaria al cumplimiento de sus principios. En el caso de República Dominicana es todavía uno de esos países donde, si bien existen 20 empresas que han firmado voluntariamente entrar al Pacto Global, no se ha creado todavía una red nacional. Creo que es una gran oportunidad que se tiene hoy en día para que esas empresas se constituyan en red nacional del Pacto Global. Porque en este contexto actual de la pandemia del COVID-19 se va a requerir muchísima colaboración, un trabajo de red que les va a facilitar muchísimo, les va a permitir una recuperación de la actividad económica mucho más efectiva, buscando precisamente o logrando lo que se busca, que es una recuperación mucho más inclusiva, resiliente, sostenible. Sin duda que los desafíos son muy grandes, pero vale la pena en este momento pensar en crear esta red nacional del Pacto Global. En general, hay países a nivel global que han desarrollado redes muy sólidas, muy grandes. El caso de España, quizás España es el país actualmente que tiene una red nacional más grande a nivel global, a nivel mundial, en donde sin duda se beneficia tremendamente cada una de las empresas y por consiguiente, obviamente su entorno, sus empleados y empleadas, las empresas que de alguna manera forman parte de la cadena de valor o de la cadena de suministros, también se ven beneficiadas cuando hay una red nacional robustecida de esa forma y que permite un intercambio, una conectividad, una alianza estratégica, una generación de conocimiento, pero también de transferencia de conocimiento entre las empresas para poder avanzar en lo que se ha denominado en la agenda del Pacto Global los 10 principios que tienen que ver, como ya usted mencionaba, con derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y transparencia o lucha contra la corrupción. ¿Y qué beneficios pueden tener las empresas al estar alineadas de manera estratégica a estos 10 principios? Bueno, sin duda que cada vez más, y lo estamos viendo diariamente, la sociedad es una sociedad cada vez más exigente. La sociedad está evaluando, analizando el comportamiento, no solamente de las autoridades, de los políticos, está analizando también el comportamiento de las empresas, porque son personas y ciudadanía que ha venido generando un nivel de conciencia muchísimo mayor con respecto a la protección del medio ambiente, con respecto a los derechos humanos. Y esto hace que las empresas estén de alguna manera siendo bajo el escrutinio, digamos, de la sociedad. Y una empresa que tiene, por consiguiente, una actitud que busca la protección de los derechos humanos, del medio ambiente, y garantiza ese comportamiento también, pues va a ser mucho más, digamos, aceptada por parte de la sociedad. Y la sociedad los castiga a estas empresas que de alguna forma, digamos, no están dando un correcto cumplimiento de esos principios y valores que también la sociedad cada vez, porque se está madurando, digamos, exige cada vez más de las empresas. Para retomar un poco, señor Mauricio, lo de la cumbre del Pacto Global, una de las cosas que pedían es que las empresas puedan estar más interconectadas
porque hay una serie de desafíos que hay una serie de desafíos que están interconectados, que son el problema de salud, en el caso del COVID-19, las desigualdades y el cambio climático. ¿Usted cree de qué manera podremos lograr lograr que las empresas y las Naciones Unidas y los gobiernos puedan hacer frente a esos desafíos que están interconectados, al COVID, a las desigualdades y al cambio climático al mismo tiempo? Porque el impacto que tienen, claro, es demasiado grande en toda la sociedad. Sí, bueno, sin duda que hoy en día hay una alta conciencia también de corresponsabilidad del desarrollo de los países. Y yo creo que ese ha sido uno de los enfoques fundamentales que desde Naciones Unidas se le ha imprimido a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Precisamente porque su construcción, su formulación, fue hecha basada en una amplia consulta del sector empresarial, de la academia, de la sociedad civil, de las empresas, de las instituciones públicas, que llevaron a la formulación de una agenda de desarrollo sostenible en donde, sin duda, cada uno de esos actores asumía también una responsabilidad para poder avanzar en su implementación. Y es por eso que la Agenda 2030 tiene un carácter importante en cuanto a la urgencia de generar alianzas estratégicas, sumar esfuerzos entre los diferentes actores. Entonces, ante una situación como la actual, pero también ante la vida normal y el desarrollo de un país, el desarrollo no puede, digamos, ser asumido exclusivamente por el Estado. Las inversiones, las acciones transformadoras no son exclusivamente, digamos, de propiedad o de necesidad por parte del sector público, sino que las empresas también tienen que asumir una responsabilidad, la sociedad civil, la academia, tiene que asumir una responsabilidad. Y es aquí donde se requiere precisamente el liderazgo empresarial que pueda focalizar precisamente el trabajo más, digamos, de colaboración entre las diferentes actores, digamos, del desarrollo. Y esto exige también, por consiguiente, no solamente una responsabilidad y madurez, sino también un claro compromiso de transparencia de la gestión que se está haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son realmente los aportes que está llevando a cabo las empresas. Ahora, uno lo puede hablar ampliamente, pero uno de los aspectos claves que para nosotros, y como lo mencionaba al principio, es fundamental en el caso de República Dominicana, es cómo lo hacemos con un grupo de empresas que tienen esa cultura de sostenibilidad y de responsabilidad social para poder establecer una red y una alianza estratégica también con los diferentes actores para poder lograr esas transformaciones e integrar en sus estrategias, en sus planes, en su cadena de valor, en su cadena productiva, en los objetivos de desarrollo sostenible, pero también, obviamente, los 10 principios del Pacto Global. Sin duda que con el cumplimiento de los 10 principios del Pacto Global, las empresas van a hacer un aporte muy importante en la implementación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podríamos decir que el hecho de que estemos en esta crisis de pandemia con el COVID-19 hace que esa necesidad de unirse a través del pacto y a través de otras acciones sea más urgente. Sin duda, por lo que mencionaba, esta emergencia, que es más allá de una emergencia sanitaria, es una emergencia humana, es una emergencia de desarrollo, requiere el liderazgo, la visión, la colaboración y el compromiso, la transparencia, como mencionaba,
de los diferentes actores. Entonces, sí, la implementación hoy en día del Pacto Global va a dar muchísimos más beneficios a las empresas que están ya incluidas, ya han firmado, digamos, sus compromisos a nivel central con Naciones Unidas, pero que al constituirse ya como red, no solamente les va a permitir aquí tener un trabajo local de acceso a información, de formación, de análisis de cómo, digamos, las empresas van generando un valor agregado cuando están cumpliendo con estos principios y están comprometidos y actuando en la implementación de la Agenda 2030, sino que además les va a permitir tener una interacción y una conectividad con otras redes locales. Lo que se está generando a nivel global con el Pacto Global es que no solamente hay redes nacionales, es una red de redes en donde todas las empresas se ven beneficiadas. No solamente por el conocimiento que se pueda transferir, sino también por las relaciones comerciales que se desarrollan a nivel mundial, en este mundo tan globalizado, tan interconectado. Entonces, el Pacto Global les va a facilitar y les va a permitir un trabajo local, pero también un trabajo hacia afuera, en donde amplía sus niveles, sus contactos, digamos, amplía el mercado en otros países, con la colaboración de las mismas redes. Las redes están, como mencionaba, generando un conocimiento colectivo del cual se benefician todos. En el caso de América Latina, existe una red de redes que está basada en Colombia y es a partir de esa red de redes en donde continuamente hay intercambio de conocimiento, de información, de capacitación, de transferencia de conocimiento y de tecnología que hace que las empresas puedan estar muchísimo mejor equipadas para responder a un desafío tan grande como el que se viene ahora con respecto a la recuperación socioeconómica ante la pandemia. Don Mauricio, para aterrizar un poco aquí en República Dominicana, de hecho ya ustedes tienen acciones a través del PNUD que permiten que las empresas puedan aplicar mejor los objetivos de desarrollo sostenible, ¿es así? Efectivamente, el PNUD tiene un trabajo que ya ha avanzado, ha adelantado desde el año pasado tal vez, con varias empresas o con varias agremiaciones, mejor, de empresas. Este es un trabajo que sin duda se constituye en una base muy importante para que simultáneamente nuevas empresas, digamos, sientan o tengan ese incentivo de formar parte del Pacto Global. Porque sin duda que así como los objetivos de desarrollo sostenible son exigentes, son ambiciosos, los 10 principios del Pacto Global son principios que tiene que haber mucha responsabilidad, compromiso, transparencia de las empresas para dar cumplimiento. Entre otras, porque están obligados a presentar informes, reportes anuales a la sede de cómo están incorporando en sus actividades normales la implementación de los 10 principios. Ahora, en el contexto actual de la Agenda 2030, esto se ha venido, digamos, complementando con acciones que las empresas están llevando a cabo y que a la vez contribuyen a la implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, que a nivel global es un porcentaje bajo de todas maneras, porque la agenda empezó hace 5 años, porque el desafío no es menor, pero de las cerca de 10.000 empresas que existen en el Pacto Global, menos de 2.000 empresas quizás, o algo alrededor de 2.000 empresas, pueden estar hoy en día cumpliendo simultáneamente con los 10 principios y los objetivos de desarrollo sostenible, incorporándolos. Pero sin duda, porque ya lo estamos viendo, hay muchísimas empresas y muchísimas redes nacionales que ya están trabajando en la forma de establecer
estrategias de implementación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de sus estrategias internas de producción, de negocios, en cada una de sus líneas, departamentos, etcétera, y cómo entonces se hace real, efectivo, la implementación de la Agenda 2030 desde las empresas, pero cómo también impacta en su entorno a través de las acciones de responsabilidad social empresarial, por un lado, pero también las medidas que toma en cuanto a la sostenibilidad del negocio, en cuanto a el uso también de insumos que garantizan la sostenibilidad del planeta. Entonces, esas empresas, sin duda, son y van a ser, digamos, las más beneficiadas a futuro inmediato, digámoslo, dentro de la recuperación socioeconómica, porque como mencionaba, la sociedad está cada vez más exigiendo, porque es consciente, cada vez hay más conciencia. Lo estamos viendo ahora antes de la pandemia inclusive, los diferentes movimientos sociales que se revelaron en varios de nuestros países. Ahora, con la muerte de George Floyd, cómo el racismo ha generado también esa reacción. Como aquí en República Dominicana, en las recientes elecciones fallidas o suspendidas, generó una, digamos, reacción de parte de la gente joven a favor de la democracia, etcétera. La sociedad está cada vez más exigiendo muchísimo más calidad en los servicios, transparencia, y el Pacto Global es una forma de demostrarlo, es una forma de comprometerse en eso, y eso los va a favorecer, porque el consumidor va a darle la garantía y el reconocimiento a esas empresas. Sí, hay algo que me llamó la atención, señor Mauricio, en parte de esta cumbre de los 20 años de Pacto Global, y es que dice que queremos recuperarnos de esta situación, recuperarnos mejores, recuperarnos más fuertes y recuperarnos más juntos. Me gustó mucho el más juntos. Ahora, ¿usted cree que es posible que, a pesar de eso que usted dice, de que hay todos los movimientos sociales en muchos países, pero con todo esto de la pandemia se está viendo también un individualismo? ¿Usted cree que podríamos recuperarnos más juntos a pesar de ese individualismo que está muchas veces reinando, o usted cree que será contrario? Yo creo que si nosotros no somos conscientes de esta situación, de esta crisis, pero también los desafíos que haya futuro con respecto al desarrollo sostenible, si no hay esa conciencia de que se puede y se debe trabajar conjuntamente, generando redes, generando alianzas estratégicas, fortaleciendo la gestión de cada una de las empresas, pero basada precisamente en ese intercambio de conocimiento. Las empresas están destinadas a fracasar y es sin duda dentro de esa lema que se desarrolló para esta cumbre de líderes. Por eso, digamos, hace mucho énfasis en esa importancia de que la recuperación socioeconómica sea no solamente mejor, más fuerte, colectiva, sino que genere también un desarrollo mucho más inclusivo, resiliente y sostenible. Y ahí las empresas tienen que ser muy inteligentes en cómo posicionarse para que en los mercados tengan muchísimo mayor beneficio. Si ustedes analizan lo que ha pasado, lo que ha generado, digamos, esta recesión económica, el impacto económico que ha tenido el coronavirus, las bolsas de valores cayeron tremendamente durante los primeros días, pero si ustedes analizan en la bolsa cuáles son las empresas que tienen mayor rentabilidad hoy en día o que se han venido recuperando, son aquellas empresas que están trabajando en tecnología de punta, que están trabajando en energías renovables, que están trabajando en innovación. Esas empresas son las que hoy en día
están siendo, digamos, beneficiadas por esta situación. Y esto debe llamar la atención precisamente para que las empresas asuman esa actitud y generen ese hábito de trabajar mucho más colectivamente, que haya un mayor, digamos, transferencia de conocimiento, de tecnología. Y una red como la del Pacto Global precisamente les permite hacer eso, no de otra forma. El aislamiento no los va a llevar a ninguna parte. La Agenda 2030 requiere un trabajo muchísimo más colectivo, mucho más innovador, que genere de alguna manera movimientos que a la vez demande por parte de los consumidores una mayor calidad en sus bienes y servicios, y eso va a ser altamente productivo para las empresas. Entonces, sí debe haber una mayor concientización con respecto a cómo aprovechar esta oportunidad para poder trabajar, como menciona esta cumbre de líderes, en una recuperación mucho mejor, más fuerte y mucho más colectiva. Pero una cosa, señor Mauricio, en nuestros países siempre hay una desconfianza al otro, una desconfianza a la coordinación, a la unidad. ¿Usted cree que habría que también hacer un esfuerzo mayor en lograr generar esa confianza para así también poder tener una mayor unidad y un trabajo colectivo más alto, más importante? Sí, yo pensaría que inclusive el Pacto Global lo hemos visto. A mí me ha tocado trabajar en la conformación de varias redes nacionales, en el caso de Guatemala, en el caso de Bolivia. Y lo curioso es que siempre se partió de la desconfianza. Siempre se partía de, inclusive había una cierta, digamos, como celo de quien asumía ciertos roles de liderazgo con respecto a la creación de la red, etc. Y eso es algo que realmente hay que repensar, analizar, y para eso la única forma es a través precisamente de la conformación de estas, digamos, agrupaciones o estos colectivos, digamos, que tienen una visión común, que tienen un objetivo común. Y esos objetivos comunes son los que precisamente van a permitir esa consolidación y generar esa confianza. Cuando se habla de que el Pacto Global tiene 10 principios y que todas las empresas que están inscritas y han firmado voluntariamente su compromiso para poder hacer seguimiento, tomar acciones, tener indicadores de medición, reportar continuamente en esos 10 principios, el hecho de que sea un trabajo común entre las empresas va a facilitar muchísimo esa generación de confianza y esa generación también de red que se requiere. Luego, el individualismo no los va a llevar realmente a tener mucho más éxito de lo que pudieran hacer a través de la conectividad de la red. En un mundo tan globalizado, es importante la creación de esas redes. Parte de lo que el sociólogo catalán Manuel Castells ha estado siempre profundizando en sus análisis y en sus recomendaciones con respecto a la importancia de que las personas, las empresas, los estados trabajen en red, trabajen en esa sociedad de la información, trabajen en respuesta a esos desafíos que trae la globalización, les va a permitir tener muchísimo más éxito y poder, digamos, salir triunfantes de una situación como esta que tiene tanta desafío, pero también tanta incertidumbre. Entonces, el aislamiento no les va a facilitar mucho. Creo que aquí va a ser muy importante el trabajo colectivo, pero también muy importante que en la cadena de valor y en la cadena de suministro haya una mayor inclusión de otras empresas. Cuando hablamos del Pacto Global, hablamos de la conformación de redes con empresas pequeñas, medianas, grandes,
pero también de pequeños productores, de pequeñas microempresas que de alguna manera son, digamos, proveedores de algunos insumos para empresas medianas o más grandes. Entonces, esa generación de red que genera esa confianza, basada obviamente en principios y valores comunes y en una responsabilidad colectiva, va a facilitar muchísimo más esa, digamos, cultura de la confianza, del trabajo colectivo, que va a beneficiar a todas las empresas. Y por consiguiente, va a cumplir en gran parte de esos desafíos, no solamente que están en la Agenda 2030, sino los 10 principios que tienen que ver con los derechos humanos, de inclusión, de participación y de igualdad y equidad. Mauricio, en YouTube nos están haciendo una pregunta, pero antes de pasar a esa, me gustaría ver desde el punto de vista de ustedes como Naciones Unidas aquí en República Dominicana, ¿qué acciones están planeando para rescatar a esas 20 empresas que ya usted había dicho inicialmente que estaban interesadas en formar la red del Pacto Global aquí en República Dominicana? ¿Qué acciones concretas ustedes estarían pensando de ahora en adelante para poder rescatar esas empresas? Bueno, por un lado, el trabajo que está haciendo el PNUD en la actualidad, con la alianza que tiene también con el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, han venido haciendo algunas encuestas para poder entender y profundizar muchísimo más y tener evidencia de lo que es la situación que están viviendo las empresas. Y obviamente también sus empleados y empleadas. Nosotros estamos ahorita mismo trabajando con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la identificación de algunos elementos claves para un plan de recuperación a mediano y largo plazo. El asunto es que estamos también en una coyuntura política que no favorece, porque precisamente, como sabemos, en muy pocos meses o semanas va a haber un cambio de administración y eso hace muy difícil también que se pueda avanzar, profundizar en lo que es la definición, el establecimiento de medidas de más mediano y largo plazo. Por ahora se está avanzando con algunas encuestas, se está apoyando dentro de las medidas, digamos, de lo que es la protección a las pequeñas empresas, los programas de fase 1, los de fase que se han venido implementando, que se han venido formulando, pues lo que se ha tratado es de apoyar, digamos, con asistencia técnica, algunas de las medidas que se están implementando. Pero sin duda que todavía hay mucho por hacer y tendremos que esperar unos meses más para poder avanzar en un trabajo que va a ser sin duda mucho más participativo, mucho más consensuado, y para eso precisamente estamos nosotros proponiendo de que haya la posibilidad obviamente de tener mucho más intercambio, mucho más diálogo con la sociedad dominicana. Obviamente que desde el punto de vista de la recuperación económica de las empresas, pues deberá haber también, deberemos tener un amplio, digamos, diálogo con las empresas para ver cuál es el paquete de medidas que eventualmente se van a requerir para la recuperación o la reactivación, digamos, a una nueva normalidad de las empresas en el país. Lo que sin duda para nosotros es clave, es darles toda la asistencia técnica y el apoyo para que se pueda garantizar esa recuperación mejor, más fuerte, colectiva, que menciona el Pacto Global, para que haya un regreso a la normalidad, pero con una mayor capacidad de lo que se venía trabajando antes de la pandemia. ¿Qué tipo de asistencia técnica y apoyo específico han estado, si podría mencionar algunos, han estado pensando para esa reactivación económica? Bueno, por lo pronto, lo que se ha venido haciendo, como le mencionaba, ha sido más,
digamos, trabajar en programas como los programas de protección social, el programa de protección social y las transferencias monetarias, pero también algunas acciones concretas para ampliar el apoyo a personas, digamos, que están en mayor estado de vulnerabilidad. Y esto obviamente incluye personas que han perdido el empleo, personas que han perdido sus sustentos de vida, sus medios de vida. Trabajo informal. Ahí donde hemos venido trabajando. Más, digamos, focalizado al sector empresarial es el trabajo que se está haciendo con el PNUD a través del Ministerio de Industria y Comercio para hacer este tipo de encuestas, pero estamos más en un proceso ahorita de diagnóstico, de análisis de la situación. No tanto porque de todas maneras la asistencia técnica que ofrecemos desde Naciones Unidas tiene una cierta limitación. No somos una institución financiera, somos una organización de asistencia técnica fundamentalmente, cooperación internacional, que le permite al país contar con, digamos, evidencias, data, información de alto análisis, digamos, y de análisis exhaustivo de lo que se está dando y cómo eso permite al Estado formular cierto tipo de políticas públicas. Como le mencionaba, es parte de lo que se está haciendo, pero no se ha concluido porque no hemos podido avanzar con mayores detalles por la situación y por la coyuntura, digamos, de gobierno, pero esperamos obviamente tener la posibilidad de hacerlo más adelante. Hoy en día, el trabajo que hemos venido desarrollando como sistema de Naciones Unidas se ha focalizado muchísimo más en el apoyo al salvar vidas, a la asistencia humanitaria, sobre todo en esta fase, digamos, de emergencia, más que en la recuperación socioeconómica, que todavía tiene muchísimo por analizar, por recorrer, por formular y por definir. Será algo que se llevará a cabo en los próximos meses y obviamente principalmente pues a partir de agosto, cuando haya la asignación de un nuevo gobierno, una nueva administración, ahí se verá la forma de cómo avanzar. Y a partir de ahí también, parte de lo que estamos también preparando son algunos planes de recuperación y para movilizar recursos financieros. Aquí es importante también mencionar la importancia de incluir a las instituciones financieras, el Banco Mundial, el BID, el Banco Europeo, la Unión Europea, la Agencia Francesa. O sea, hay muchos, digamos, donantes e instituciones financieras, digamos, en el país que también están digamos, con la posibilidad de ofrecer asistencia técnica y apoyo financiero al país. Entonces, esto es parte de lo que estamos planificando en el momento con el Ministerio de Planificación y Desarrollo, con el Gabinete Social, es con quienes más hemos trabajado, obviamente, para poder responder a lo más inmediato, pero también tener las bases para pensar en el más mediano y largo plazo. Como digo, no hemos avanzado ni profundizado mucho en algunos detalles de sus acciones concretas, pero es parte de lo que está planificado ya para los próximos meses. Muy bien. Mauricio, aquí tenemos una pregunta de Xiomara Pérez en YouTube. Estamos pensando en involucrar las empresas nacionales en una participación más activa de respuesta y apoyo a partir de la responsabilidad social para el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible. ¿La puedo entender? Sin duda que lo importante, o sea, todas las empresas, las empresas nacionales e internacionales están llamadas a asumir una responsabilidad también con respecto a el aporte que pueden hacer para la recuperación socioeconómica, no solamente pensando obviamente en su actividad económica,
sino pensando en la sostenibilidad y en el, digamos, beneficio que trae su actividad económica a la sociedad. Y eso suma, eso es exactamente igual para las empresas nacionales o internacionales. A propósito, y hablando del Pacto Global, el Pacto Global fundamentalmente está constituido por empresas nacionales. Pueden estar, porque muchas de las empresas internacionales, de las grandes multinacionales, forman parte del Pacto Global, pero a nivel de cada país donde hay estas empresas presentes, se inscriben igualmente ya como institución internacional o como empresa internacional, pero forma parte, digamos, de una red local a nivel nacional. Entonces sí, obviamente que sin duda es para todo tipo de empresa, inclusive obviamente también para empresas grandes, pequeñas, medianas, las micro, o sea, el Pacto Global está diseñado para poder aglutinar y generar una red amplia de empresas, pero también no necesariamente son todas empresas. Hoy en día tenemos en el Pacto Global a nivel internacional cerca de 4.000 empresas que no son actores del Pacto Global o socios del Pacto Global, que no necesariamente son empresas, son agremiaciones, son inclusive instituciones, pueden ser instituciones del Estado, que de alguna manera dan incentivos al sector empresarial y que su posición estratégica para el desarrollo empresarial representa un activo importante para la red nacional, también están ahí presentes en los pactos globales. Obviamente, las agencias del sistema de Naciones Unidas. Se busca que colectivamente precisamente haya esa posibilidad de respuesta, de trabajo, de análisis, de gestión de conocimiento, de transferencia de tecnología y buenas prácticas, beneficiándose de la conformación de estos grupos de empresas y de estas redes. Don Mauricio, aquí por YouTube también Georgina Espinal nos hace la pregunta de cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas para ser parte de la red del Pacto Global. O sea, conocemos los 10 principios, pero además de los 10 principios, ¿qué requisitos específicos se necesitan para formar parte de la red? Las empresas tienen que enviar una carta al secretario general mostrando su voluntad de adherirse al Pacto Global y comprometiéndose con la preparación de los informes anuales de progreso con respecto a los 10 principios del Pacto Global. Dependiendo de cómo se constituya la red, hay una serie de contribuciones financieras, pero que son pequeñas, simplemente para darle, digamos, por lo menos una base de constitución de red y de apoyo técnico, logístico. Se va a requerir seguramente algunos aportes de los socios, digamos, de la red nacional, pero los beneficios que va a traer esto son muchísimo mayores a las pequeñas pagos o inversiones que hacen para constituir el pacto global. Ahora, las empresas tienen que, para efectos de reportar, tienen que hacer obviamente su estrategia al interior de la empresa de cómo van a integrar e incorporar los 10 principios del Pacto Global dentro de su actividad económica. En cuanto a derechos humanos, derechos laborales, derechos de protección ambiental, transparencia de su gestión y lucha contra la corrupción. Debe decir cómo lo va a hacer y debe reportar sobre eso y debe establecer indicadores para poderlo medir, entre otras porque la idea es que también hay una medición global y hay un seguimiento, etcétera, que permite también tener un grado de comparabilidad entre cómo están avanzando las diferentes empresas. Entonces, el requisito fundamental es mostrar su voluntad y presentar los informes. De las 20 empresas que están establecidas, que han firmado sus cartas ante Naciones Unidas, la verdad es que como no hay red nacional,
no tenemos la posibilidad un poco de conocer cómo está evolucionando, cómo ha venido evolucionando eso. Porque las primeras empresas se integraron al Pacto Global en el año 2005 y ha venido progresivamente 2005, 2006, de pronto al 2008, luego al 2012, 13, 16. O sea, han venido brincando años y se han venido incorporando más empresas. La última empresa se incorporó tal vez hace 1 año y medio, 2 años, pero no conocemos, por lo menos a nivel nacional, no conocemos cómo están sus reportes, cómo están avanzando, qué están haciendo, qué están haciendo. Y algo importante, creo que ahora como una oportunidad interesante, pero que va a ser una oportunidad que va a beneficiar a las empresas, es cómo aprovechar esta situación, esta crisis, para poder restablecer su actividad económica con un fuerte compromiso en la implementación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es ahí donde ese trabajo colectivo, esa asociación y colectividad y creación, digamos, de colectivo, se puede lograr para poder, entre otras, identificar empresas que tienen los mismos, digamos, ambiciones en cuanto al desarrollo de su actividad empresarial y cómo se benefician unas de otras y cómo se benefician localmente, pero también regional e internacionalmente. Entonces, vale la pena para las empresas que están ya constituidas o que se han inscrito en el Pacto Global pensar en esta creación de una red nacional. Y eso va a generar, entre otras, también un efecto dominó en donde van a haber más empresas que van a querer entrar y va a facilitar muchísimo este trabajo colectivo del que hemos hablado y del que se hace tan necesario hoy en día para la implementación de la Agenda 2030. Bien, don Mauricio. Una última pregunta desde YouTube. Nos pregunta Dora Pariente, ¿a qué correo se hace llegar esa carta de solicitud? ¿O sería directamente a la Oficina de Naciones Unidas aquí en República Dominicana? Sí. Esta carta va dirigida al Secretario General de Naciones Unidas. La puede hacer a través de mi oficina. La puede enviar, pues obviamente hoy en día por correo electrónico, no hay ningún inconveniente. Obviamente les damos los contactos a quien enviar la carta. Igual pueden hacérmela llegar a mí aquí como representante del Secretario General en República Dominicana, pero se puede enviar obviamente directamente a las oficinas del Pacto Global en Nueva York. Y eso sin duda que, como les digo, va a ser muy beneficioso e importante para el país. La constitución de la red nacional, pero también el ingreso de nuevas empresas. Ahí hay un compromiso muy grande de Naciones Unidas para acompañar ese proceso. Nosotros no estamos ahí como invitados de piedra, ni estamos ahí simplemente como observadores lejanos. Estamos para dar un acompañamiento a las empresas, desde todas las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, que pueden contribuir y que pueden apoyar, desde las diferentes áreas de intervención dentro de su actividad económica, dentro de los 10 principios y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay muchas herramientas, hay muchos cursos, capacitación, formación, que va a ser de mucho beneficio para las empresas y que van sin duda a ofrecer un valor agregado a su capacidad productiva y van a generar un mayor valor agregado dentro de su actividad económica con mayores beneficios económicos. Que van a salir más fortalecidas de esas relaciones. Sin duda. Bien, Mauricio, para finalizar la entrevista nos gustaría que nos pueda dejar un mensaje de cómo usted ve que al futuro se pueda lograr todo esto que usted nos está diciendo de una mayor integración de las empresas. Sí, yo pensaría que primero las empresas tienen que hacer un trabajo, y cuando hablo de las empresas hablo en términos generales, no solamente aquellas que ya se han inscrito en el Pacto Global, porque de alguna manera ya han pasado por un proceso de concientización de lo que implica asumir este compromiso. Pero en términos generales yo sí le diría a todas las empresas, a todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes, primero,
que conozcan la Agenda 2030, que entiendan cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, que hagan un ejercicio de abogacía y de concientización de esos principios, esos objetivos, esos desafíos que implica la Agenda 2030, que asuman, que conozcan los 10 principios del Pacto Global, que igualmente hagan ese ejercicio de ver cómo desde su actividad empresarial estarían en las condiciones, estarían en la capacidad, serían suficientemente responsables para asumir ese compromiso de los 10 principios. Les llamaría también a establecer diálogos entre las empresas, en las agremiaciones obviamente lo tienen, pero diálogos mucho más amplios, no solamente entre ustedes mismos como empresarios, sino también con el sector privado, con la academia, con las organizaciones no gubernamentales, que haya una mayor participación del análisis colectivo de las empresas, cómo como empresas, individual y colectivamente, están contribuyendo al desarrollo del país, qué le están aportando al desarrollo del país, cómo establecer también alianzas que puedan contribuir a implementar los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo pueden decir, este grupo de empresas vamos a hacer una acción muy específica ahora que estamos en la década de acción, es el llamado también a la sociedad de todos los estados, de tomar acción para poder implementar y acelerar la implementación de la Agenda 2030, es cómo las empresas también hacen este diálogo y empiezan a identificar esas acciones comunes que pueden llevarlos a implementar acciones que apunten a una serie de objetivos de desarrollo sostenible. Pueden ser todos, pueden ser pocos, pueden ser algunos, dependiendo obviamente de la actividad económica. Como por ejemplo, parte fundamental y un llamado importante de todos los empresarios es trabajar en las igualdades de género dentro de las empresas, la igualdad en la remuneración de sus empleados y empleadas, cómo trabajar también en el uso de insumos de capital que se manejan de manera sostenible, etcétera. Cómo se puede generar ese conocimiento colectivo. Y finalmente, cómo las empresas también contribuyen desde el punto de vista financiero a implementar la Agenda 2030. Y cuando hablamos de contribución financiera a la Agenda 2030, no necesariamente estamos hablando de grandes cantidades de recursos financieros para implementar acciones de Estado. Estamos hablando de cómo a través de la responsabilidad social empresarial, cómo a través de las acciones de protección de medio ambiente, de desarrollo sostenible, contribuyen a la implementación de la Agenda 2030. Obviamente esto implica inversiones y por consiguiente movilización de recursos. Pero ¿cómo suman? ¿Cómo si hay una red? Algunos aportan más, otros aportan menos, pero están estableciendo, digamos, están asumiendo una responsabilidad colectiva ante ciertos desafíos que tiene el país. Llamémoslo la erradicación de la pobreza, la desigualdad, el hambre, acciones climáticas, descontaminación de ríos, descontaminación de playas. Hay muchísimas oportunidades y traer todo ese tipo de nuevo conocimiento que los modelos modernos de desarrollo establecen alrededor de la economía azul, alrededor de la economía naranja, alrededor de la economía circular, de la economía ecológica, de la bioeconomía, cómo las empresas piensan mucho más allá de su actividad, digamos, económica cerrada en una burbuja pequeña de su interés personal. Cómo podemos establecer una mayor capacidad de conocimiento, de interés, pero de acción colectiva por parte de los empresarios. Bien, pues muchísimas gracias, don Mauricio Ramírez Villegas, por su intervención. Muy agradecido. Nosotros desde Conexión RC estamos cada miércoles compartiendo uno de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo las personas pueden aplicar esos ODS en su vida diaria. No tanto las empresas, sino cada uno. Y lo estamos compartiendo también a través de podcasts, además en el programa.
para que muchas personas también puedan tener acceso a las informaciones que ya ustedes como Naciones Unidas ofrecen y que simplemente le estamos compartiendo. Así que le agradecemos mucho todo su interés, todo su aporte, y nos reiteramos también a la orden para que desde aquí, desde Conexión RCE, seguir colaborando con ustedes y con lo que sería la conformación definitiva del Pacto Global en República Dominicana. Muy bien, Tony, muchísimas gracias. Muy amable por haberme invitado a su programa y obviamente estoy a disposición para cualquier otro momento que quieran tocar algunos otros temas. Muy bien, pues muchísimas gracias.